Oigan, ¿pueden creer que pasaron casi 4 meses desde la última vez que grabamos? Muchas cosas han pasado. No los había contado. Hasta ahorita que los contaste dije, ¿qué? A mí me preguntaron si nos habíamos peleado o que si había pasado algo, pero ¿qué han estado haciendo, chavos? Ay, pues demasiadas cosas, mucha chamba, muchas cosas. Muchos eventos, ¿no? Asistimos como Disociades, como Farmadrugs. Tú te fuiste a Polonia. Oye, sí es cierto. Estuve en Polonia. Y Drux se la vive ahora en las fiestas de osos, me dijeron. Por el contrario, yo ya casi no salgo de fiesta. Yo ya hasta tengo novio. ¿Qué? No manches, ya tengo novio. Wow, ¿cuánto tiempo? Y una nueva profesión, me dijeron por ahí. Sí, ahora soy terapeuta, doy masajes. Así que cuando quieran, banda, ya saben. Aquí pueden hacer contrataciones de disociados. Sí, ya aprendí shiatsu, sotai, voy a aprender champi, pero también sueco, wow. Deportivo, Tántrico. hasta prenatal. Tántrico también, claro que sí. Todavía no me lo sé bien, pero sí. Ya lo verán en Picosos Podcast. Sí, bueno, ya juzgaremos nosotros mismos cuando nos des un masaje a Drux y a mí. Claro, pues, para probar. Les cuento que cuando fui a Polonia, que fui a un congreso de reducción de riesgos y daños en el uso de nicotina, conocí a Julián Quintero. ¿De Redufest? De Échale Cabeza. Ah, de Échale Cabeza. Ajá, de Redufest. ¡Wow! Sí, y bueno, me fui o sea, ahí me encontré con Julián Llano, que es de Instituto Rías, Super Amix, y también Aldo Contró de Redufest. Ahora sí. Bien. Yo sabía que había ido a Redufest. Algún Redufest ahí. Sí, un montón de actividades, pero pues, ¿qué les parece si nos empezamos a disociar? Muy bien. Las opiniones aquí expresadas son únicamente de carácter informativo y no pretenden en ningún momento fomentar el uso de sustancias psicoactivas. Contenido no apto para menores de edad. Disociados, un podcast. Decirle a alguien que es usuario de sustancias. El lenguaje da visibilidad. ¿Por qué quizás es mejor utilizar unas palabras en lugar de otras? Vamos a hablar de sustancias. Consumo responsables informados. Reducción de riesgos y daños. Buen viaje. Pues gracias por sintonizarnos. Iniciamos nuestra 4T, la 4ª temporada. Muy bienvenidos todos. ¿Cómo están, La chicos? 4T, vamos más a la izquierda todavía. Bueno, vemos porque en materia de reducción de daños ahí como que nos han fallado un poquito. Pero ahorita justo vamos a hablar el día de hoy un poco de eso. Pero antes, pues sí, la verdad es que extrañábamos juntarnos, extrañábamos pues poder compartir más contenido por ahí. Pues cada quien desde nuestras redes, aunque Mario no tenga redes, Drux y yo pues hemos seguido compartiendo un montón de cosas. Hemos estado en muchos eventos también hablando, por ejemplo, un webinario muy interesante que tuvimos Drux y yo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que por ahí está en YouTube. Les si lo buscan ahí en nuestro feed de Instagram, Disociades, bueno, con XMX, pueden encontrar el enlace y bueno, ese entre muchas otras cosas que hicimos, ¿no? Que se les fue el audio, ¿sí viste eso? Ah, sí, cierto. Así todo o sea, los primeros que serán 6 minutos que dimos una introducción súper bonita, Ricardo y yo. No se escuchan. No. Pero bueno, todo lo demás está ahí. También nos invitaron con Transparente, un evento que hubo de una proyección de un cortometraje que se llama En Campo Minado. Y ahí estuve yo como moderador de la mesa de discusión o de debate que hubo después de la proyección. Muy bonita, muy chida. Ahí acompañándonos con Rubén Díaz Conti y con Paul Rodríguez de Instituto Ría. Pues ustedes estuvieron muy activos, oigan. Sí. Me parece muy... ¿Y tú muy pasivo? No, no es cierto, pero... No, pero yo sí ya extrañaba a los podescuchas. Espero que también los podescuchas nos hayan extrañado y que les guste este nuevo inicio de temporada. ¿Y qué les parece si vamos? Ahora tenemos algunas secciones y vamos a iniciar nuestra primera sección que se llama Microdosis Informativa. Es la microdosis. Porque venimos renovados. 4T, cambios, son nuevas secciones, nuevo programa.
nuevos nosotras. Nuevo yo. Nuevo yo, sí. Bueno, entonces les cuento. A La ver. primer microdosis del día es... Pero a ver, ¿qué van a hacer las microdosis? Las microdosis son pequeñas notas informativas, como en pequeñas noticias. Si les gustan, podemos hacer episodios para abundar más ahí, contarles el chisme completo. Pero estos son así como una embarradita de algunas cosas, ¿sale? La primera, en realidad, bueno, entonces vamos con la primera. La primera, en realidad, no es una noticia nueva, pero pues se la queremos comentar a nuestro público, que es las nuevas zonas de tolerancia que hay respecto al consumo de cannabis aquí en la Ciudad de México, que fueron anunciadas por la jefa de gobierno, Clara Brugada. Ustedes recordarán, había unas que eran en la Estela de Luz, en la Avenida Juárez y también me parece afuera del Metro Hidalgo, que eran las 3, porque la del Senado en realidad no es una zona de tolerancia para consumo, sino solo de información, ¿ok? ¿Y la de la Narvarte? La que estaba ahí por el Metro División. Pues mira, hay varias. Yo también ubico una donde cuando iba al CrossFit, ahí donde se juntan Universidad, División y Cuauhtémoc. y Por eso Cuauhtémoc. esas. Bueno, sí, también ahí hay, pero bueno, no sé si esas no son oficiales, qué sé Ok, yo. ok. Pero se hicieron unas otras nuevas zonas de tolerancia, que hubo un convenio con algunas agrupaciones, ¿no? Porque en las anteriores, pues no sé, probablemente hubo algunas denuncias ciudadanas, qué sé yo, y para evitar algunos delitos y que ahora haya vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se establecieron. Les voy a pasar cuáles. Yo la verdad todavía no me he dado ni una vuelta por estas, pero una es en la Plaza de la Concepción, que está en el centro. Otra es el Monumento Simón Bolívar en la Colonia Guerrero. Y otra es en la Plaza de Lectura José Saramago, que está ahí en Reforma y Circuito. No sé si la topan. No, yo no he ido a ninguna de estas. Pero lo que se me hace muy interesante, que vi que cuando las inauguraron, y creo que ahorita continúa habiendo como pancartas del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Que eso es un hito histórico nunca antes visto. Sí, lo que sí es cierto es que ya no están tan cerca de las zonas con tanto tránsito, o sea, porque antes estaban como muy cerca de estaciones de metro, por donde pasaba mucha gente, y ahora sí te tienes que como caminar un poquito más para llegar a estos espacios de consumo tolerado, pero, o sea, digo, me parece una buena estrategia. Por un lado, que se reconozcan, pero pues también están muy concentrados en el centro. Ojalá hubiera pues también en otros espacios. Y se supone que no puedes, hay reglas también, no puedes estar más de 40 minutos, ¿no? De permanencia, y en fin, en teoría pues solo son para consumo y no para comercialización y etcétera. Y bueno, ¿qué les parece? ¿Quieren otra nota? Me encantó. ¿Otra Me encantó microdosis? tu microdosis. microdosis. Bien, ¿triunfa? Triunfó tu microdosis. Perfecto. Bueno, la que sigue. Bueno, recordarán que hubo modificaciones a la Constitución en donde se prohibió la comercialización, el consumo, la producción de fentanilo, y también hablaba en cuanto a la comercialización, la prohibición de los vapeadores y los cigarros electrónicos. Eso quedó a nivel constitucional. Pues ahora el Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum, envió una iniciativa al Congreso, a la Cámara de Diputados primero, para que regular esto, para que se hagan las modificaciones a la Ley General de Salud, para que ya quede claro también ahí, en ese cuerpo normativo, las sanciones incluso, porque en el caso del fentanilo, nosotros no tenemos digo que ya vamos a ver más adelante, una penalización en cuanto al consumo, pero aquí en esta Ley General de Salud ahora marca algunas penas para la comercialización, la producción y aparentemente el consumo del fentanilo. Digo, vamos a ver cómo queda. Y para la comercialización y producción de los vapeadores y cigarros electrónicos. Entonces ya quedaría ahí específico. En la propuesta se establecen penas hasta de 1 a 8 años de prisión y algunas multas ahí. Pues creo que menciona fuertes. También drogas sintéticas. O sea, no Sí, dice específicamente. algunas otras. Menciona como, ahora verás, sustancias tóxicas, recursos químicos y los vapeadores y cigarros electrónicos. Digo, y por cierto, esta reforma en la Ley General de Salud es la misma que estaría lo de limitando el uso de los electrolitos, ¿no? Y que ahorita es lo que se está discutiendo más, pero digamos que es todo un paquete que incluye otras cositas, pero justamente pues ya va a quedar ahí. Entonces, a ver, ya veremos qué tanto realmente se aplica o no. Pues como saben, y justo también de eso vamos a hablar un poco más hoy, respecto a pues qué tanto esto de poner hacer como más prohibitivas las leyes funciona de algo, pero bueno.
Pues sí, pues ya a ver ahora qué pasa en la Cámara de Diputados y supongo que luego los senadores y a ver cómo queda finalmente esta iniciativa que envió el Ejecutivo. Muy bien. Excelente. Segunda microdosis, excelente microdosis. Me gustó. Ya con estas microdosis tenemos para echarnos el resto del programa. Y ahora sí, vamos a el tema principal que, como saben, si ustedes nos han escuchado desde las temporadas anteriores, un tema que pues ha sido recurrente, pero que siempre hay como nuevos asuntos que tratar, y creo que justamente ante esta coyuntura donde nuevamente se está hablando de que si prohibir los vapeadores o no va a funcionar por un lado por la cuestión de que la gente va a consumir menos y entonces pues prohibir es como lo que les gusta a la mayoría de los gobiernos en el planeta, pero que pues al mismo tiempo nos damos cuenta que no necesariamente funciona y que pues por prohibir tanto se sigue echando de lado al tema de la reducción de riesgos y daños, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso, y para comenzar el tema pues queríamos que Drux nos contara una historia que ocurrió hace casi 80 años en México. Sí, en 1940. México. Exacto. Exacto. Pues yo les quería platicar acerca de el famosísimo y único Leopoldo Salazar Viniegra. Él era fue un psiquiatra, médico psiquiatra, que era director del hospital psiquiátrico, o creo que le llamaban manicomio. La Castañeda. La Castañeda, exacto. Sí era le considero manicomio. Pues no estoy seguro si era el nombre oficial. Sí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pero era un manicomio también. O no sé si eso también es una palabra fuerte ahora. Pero bueno, él era el director de ese hospital psiquiátrico. Y hizo algo que nunca antes se había hecho en el mundo. O sea, revolucionó la forma de cómo comprendemos el uso de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, el consumo de sustancias le dio un giro y lo empezó a abordar como un problema de salud pública y no un problema que criminalizante, ¿no? Entonces, y además de eso, o sea, no solo fue como de que él empezó a hacerlo en su práctica, ¿no? El del día a día, sino que lo llevó hasta que se logró una reforma en el reglamento de toxicomanías, ¿no? De aquella época de 1940. En el 1938 escribió un texto que fue también único en su especie, bueno, sobre todo por la época, que se llamaba de la marihuana, déjame recuerdo cómo se llamaba, El mito de la marihuana. Entonces, ahí lo que hace es como desmentir la idea de que la marihuana volvía locas a las personas, porque eso se empezó a difundir en Estados Unidos después de que acaba la ley seca. Se tomó como o sea, la ley seca fue del alcohol, ¿no? Estaba prohibido, lo hicieron legal, y como para tomar un chivo expiatorio y reemplazar una sustancia por otra, dijeron, pues tomen la cannabis. Y entonces empezó toda una propaganda anticanábica desde Estados Unidos para el mundo, ¿no? Así como Los Ángeles Azules desde Iztapalapa para el mundo. Este es desde Estados Unidos. Igual como es impresionante que seguimos en la misma situación, así como ahorita Estados Unidos decide bloquear todo el apoyo a todas las organizaciones que tienen que ver con algo de los derechos de género o de libertad de expresión de género, o al UN, ¿cómo se llama USAID, ¿no? Esta organización que vela por los derechos humanos, ¿no? Y aparte ayuda a todo el mundo. Pero bueno, la corta, y es impresionante cómo en todas partes del mundo empiezan a hacer cosas parecidas, ¿no? Sí, pero bueno, eso seguía pasando en esa época, en 1940. Y entonces, desde 1930 la marihuana, la cannabis, se había convertido en eso, ¿no? Un símbolo de malignidad y de atropello, ¿no? Si las personas la consumían, se decía que te volvías loca. Entonces él escribe un texto, Leopoldo Salazar, en 1938, diciendo, no, oigan, esto no pasa. Necesitamos evidencia, necesitamos estudios clínicos que demuestren lo que está sucediendo cuando se consume cannabis. Y en 1940 logra la reforma al reglamento de toxicomanías. Y entonces son 6 meses, lamentablemente solo dura eso, ¿no? Que el país, que México vive este enfoque de reducción de riesgos y daños con este giro, ¿no? de tuerca abordado desde la salud pública, y empiezan incluso el gobierno a establecer dispensarios, exacto, y abren dispensarios
como con varios objetivos. Uno es que, pues bueno, las personas sean tratadas y no se les extraiga de sus derechos, ¿no? No se les prive de sus derechos y sean tratadas como personas. Y además para quitarle poder al narco, ¿no? Así de aquella época. Entonces empezaban a dispensar sobre todo heroína. Y además tenían ya como un registro de las personas que tenían un uso problemático para darle seguimiento más cercano, ¿no? Ahí en las boticas, bueno, en estos dispensarios. Y pues bueno, lamentablemente en 1940 Estados Unidos mete presión, como siempre lo hace. Harry Anslinger, que era el mismo que promovió satanización que hubo hacia la cannabis, que era el director como de la DEA, pero de esa época, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? ¿Cómo se llama? Y pues bueno, metió presión al gobierno, les dijo ahí, ya hay textos ahorita, evidencia que demuestra cómo es que mandó, pues hay unos recaditos diciéndoles que les iba a cortar la administración de opio y de otros opioides aquí a México, o sea, como que coartar todo el sistema de salud pública mexicana. Y entonces, si no echaba para atrás, ¿no? Esta reforma del reglamento de toxicomanías. Y entonces, pues ni modo, a mediados de 1940, apenas con 6 meses instaurada este cambio en el reglamento, pues se echa para atrás. Pero sí, muy, muy genial e importante recordarlo porque pues fuimos pioneros en algún momento de un movimiento como, pues bueno, sí, social muy grande de reducción de riesgos y daños, ¿no? En el uso de sustancias psicoactivas. ¿Y qué fue de esta persona, de esta visionaria persona? Hasta ahí se quedan mis conocimientos. Hasta donde se continuó su profesión como, claro. O sea, como en la enseñanza de la psiquiatría y también pues en el hospital. Pero algo muy interesante era que justamente, pues no olvidemos que en el contexto en el que se da esto fue durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que pues era un presidente que si bien emanó de lo que eventualmente sería el PRI, pues venía más como de la izquierda, ¿no? Y que pues tenía también ideas como más progresistas en ese momento y que realmente si no hubiera sido quizás por tanta presión de Estados Unidos hubiéramos tenido este reglamento pues más activo durante más tiempo, aunque también hay que mencionar que pues obviamente se vivía un conservadurismo social probablemente mucho más fuerte del que tenemos hoy en día y quién sabe si la sociedad hubiera, por ejemplo, o sea, si se hubiera enterado más ampliamente de que existía esto, hubiera tolerado que en México hubiera, pues literal, un lugar del gobierno donde podías ir a que te dieran heroína todos los días, ¿no? O sea, o cada cierto tiempo y algunas otras sustancias. Y obviamente, pues también esta parte como del narcotráfico, ¿no? Que pues también algo de lo que muchas veces también hemos hablado aquí, ¿no? Es que uno de los grandes temas de lo que ocurre hoy de la guerra contra las drogas tiene que ver con, pues justamente, cómo está esta regulación a nivel mundial, más bien esta prohibición a nivel mundial de las drogas y que no permite que haya como un comercio donde, por ejemplo, pues haya cierto control de las sustancias, haya un seguimiento real de las personas que son usuarias para que eventualmente puedan dejar de serlo, ¿no? Y entonces, más bien, es como de pretendamos que no pasa nada y pues ahí solitos que se mueran las personas que usan drogas, ¿no? Pues sí, lo más relevante del reglamento es eso, ¿no? Como el poder darle a las personas usuarias, no tratarlos como un enfermo mental y finalmente como esta postura tan visionaria o avanzada del prohibicionismo, o sea, como criticando esa figura porque desde su visión, pues eso solamente creaba más violencia y un mercado ilícito. Uh-huh. Entonces, desde ese entonces ya tenía esta visión y me parece como sumamente interesante. Y justamente él después escribe sobre esta parte de Harry Anslinger, donde precisamente cómo fue que por esta presión de Estados Unidos, él mismo lo documenta. Como Estados Unidos precisamente empezó con esta campaña, además muy racista, señalando que las personas usuarias de sustancias, o sea, los mexicanos, bajo este efecto de las sustancias, violaban a sus mujeres y todo esto, ¿no? Que de hecho ya lo hemos comentado en otro episodio. Pero justo de aquí surge un tema que queremos debatir, que es el prohibicionismo contra la reducción de riesgos. Claro. Sí, porque además, o sea, y además volviendo al tema de Estados Unidos, es interesante cómo hasta este año estamos viendo cómo justamente el gobierno de Estados Unidos nos sigue
jodiendo ahora con el tema del fentanilo, ¿no? O sea, y nos dice, si no pones, más bien, si no realmente luchas contra el fentanilo, te vamos a poner los aranceles, ¿no? O sea, como que es un poco la misma situación de lo que ocurría con Cárdenas, aunque con otro tipo de deal. Pero además, en parte, esta campaña que estamos viendo hoy en día aquí en México, el fentanilo mata y todo eso, a pesar de que en México el uso de fentanilo es muy bajo en comparación con el que hay en Estados Unidos, pues tiene que ver justo con esta presión del gobierno de Trump, ¿no? Entonces, ahí es que, pues, si de por sí ya veníamos arrastrando estas políticas previsionistas y estas campañas en contra del uso de sustancias, pues ahora vemos que nada más como que se renovaron estas campañas, pero básicamente siguen diciendo lo mismo, ¿no? El fentanilo mata, elige ser feliz, ¿no? O sea, bajo esta idea de que, pues si te digo que no lo hagas, no lo vas a hacer y listo, ¿no? O sea, cuando en realidad, no se están necesariamente impulsando estrategias basadas en evidencia y en reducción de riesgos y daños desde el gobierno, al menos desde el gobierno federal, ¿no? O sea, donde sí ha habido, como por ejemplo, algunos avances, es aquí en la Ciudad de México, hablando también de la jefa de gobierno, Clara Brugada, donde sí esta nueva estrategia sí incluye un enfoque de riesgos y daños, aunque lo principal es la prevención, que no tenemos tan problema con la prevención, pero no desde un aspecto como estrictamente prohibicionista, ¿no? Claro, claro, sí, porque recuerden que o sea, la reducción de riesgos y daños, un poco lo que quiere hacer es pues informar a las personas, a todas las personas, no solo a las personas usuarias, sino por eso justamente no está peleada con la prevención, ¿no? Porque pues, la idea es justamente generar como un marco, ¿no? Teórico y de reglas y de políticas que empoderen a las personas en general para poder enfrentar cualquier situación que involucre un consumo de cualquier sustancia, sea psicoactiva o no psicoactiva, ¿no? O de sustancias prohibidas o no prohibidas, ¿no? Como consumos de alcohol, ¿no? Por ejemplo, que es una sustancia legal, ¿no? Que está protegida por este marco legal, pero no deja de ser sustancia psicoactiva. Y recuerden que la prohibición, pues es todo lo contrario, ¿no? Como que nada más es te prohíbo y nos alejamos o más bien te privan del acceso a la información porque solo es no debes consumir, esto no debe de existir y es como si no se hablara más de ese elefante rosa de la habitación. La prohibición es muy tramposa porque no deja que las personas decidan libremente y se excusa en un bienestar común que yo creo que no es real, más bien se quiere exonerar a sí mismo de brindar salud. O sea, la excusa es no lo vamos a prohibir porque genera daños a la salud cuando en realidad no es así, no le importa, ¿no? Entonces solamente genera más violencia y más. La abstinencia puede ser un poquito más interesante, obviamente, que también a través de la reducción de riesgos es un camino, porque ahí sí ya es la decisión de cada quien de consumir o no, pero con información, que es lo que tendría que haber. Que luego se confunde, ¿no? Luego la parte de la abstinencia se cree que es como un producto de la prohibición o la única camino que existe para arreglar un problema de consumo, ¿no? Así como que están siempre de la mano. No sé ustedes que nos escuchan, si habían escuchado hablar de la abstinencia, ¿no? Como un método para dejar de consumir una sustancia psicoactiva. Y además existe, o bueno, no sé ustedes que hayan escuchado, pero yo antes de involucrarme en la reducción de riesgos y daños, solo la conocía como el único método, ¿no? Que como posible para alejarse de un consumo y con esta misma pues situación pues como de desinformación, ¿no? Porque no sabes ni siquiera pues cuáles son bueno, bajo el esquema prohibicionista, nada más te dice pues deja de consumir y listo, ¿no? Como podría pasar en las AA, ¿no? Así Sí, y justamente me parece que por un lado ha sido como la solución, entre comillas, histórica, ha sido pues busquemos el camino para que tu consumidor dejes de consumir, ¿no? O sea, lo cual, si es el objetivo de la persona, está bien. Pero también considerando que por cuestiones estructurales, sociales o incluso individuales, puede ser que yo no quiera dejar de consumir o que yo no pueda, ¿no? Y en ese sentido es donde también ha habido como varios cambios aquí en México. Por ejemplo, el tema de las clínicas de metadona, que creo que no hemos hablado nunca de este tema, ¿no? O sea, la metadona es una sustancia que es un opiáceo que
normalmente es usado en ciertas dosis para que una persona que tiene un uso problemático, por ejemplo, de heroína o de fentanilo, pueda, en lugar de usar esas sustancias, que también son opiáceos, utilizar metadona, en la cual tú tienes que ir todos los días a una clínica a que te den tu sustancia, pero le van reduciendo la dosis para que tu cuerpo ya no tenga esta dependencia de necesitar la droga, por decirlo de una forma, ¿no? Y lo que pasó en México es que pues, no ha habido clínicas públicas de metadona, pero sí había clínicas privadas a bajo costo, pero cuando se empieza también a reforzar este tema prohibicionista en el sexenio pasado, pues prácticamente todas las clínicas de metadona cerraron, ¿no? Y entonces las personas que eran usuarias de heroína, fentanilo y que decían yo sí quiero dejar de usarla, pero no es como que yo de un día para el otro simplemente lo decido y ya, ¿no? O sea, sí necesito ir reduciendo mi dependencia física y a los opiáceos. Entonces, este es el tipo de intervenciones que sí funcionan, ¿no? Y que si la persona quiere dejar de usarlo o quiere controlar un poco pues la cantidad que usa, pues sería ideal. Pero en lugar de eso, pues mejor pagamos anuncios espectaculares que dicen que las drogas te matan. O en lugar de, por ejemplo, establecer clínicas de rehabilitación que sí estén chidas, que sí funcionen, pues le dejamos toda esa tarea a los anexos para que pues, hagan lo que consideren que es mejor, ¿no? Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Y sobre todo, bueno, estas clínicas, a pesar de que se establecieron bajo este paraguas o este esquema prohibicionista, pues en realidad tienen un enfoque de reducción de riesgos y daños. Porque justamente no se está reconociendo que la persona que se acerca más bien reconoce que tiene un problema o un uso problemático de la sustancia y entonces requiere de un abordaje, ¿no? que vaya reduciendo o mitigando los daños asociados al consumo de opioides, y en este caso la metadona, que es un opioide un poco más, que no es tan fuerte, pero que su tiempo de vida media, o sea, el tiempo que vive en nuestro organismo es más largo. Entonces, justamente eso es lo que te hace como controlar tu síndrome de abstinencia y que las personas ya no sientan todos estos síntomas asociados, ¿no? al síndrome de abstinencia. Oye, perdón, paréntesis. Y justo estaba pensando que, por ejemplo, antes, en la época de Leopoldo Salazar, ¿no? O sea, como que un usuario de sustancias te podían llevar a un hospital psiquiátrico, como si fueras literal, pues un enfermo, ¿no? Y encerrarte ahí, ¿no? Cuando quizás solo te habías echado un porrito de marihuana, ¿no? Entonces, obviamente hoy en día quizás ya no pensaríamos que esa es la solución, pero pues para muchas personas sí puede ser que así mi sobrino consumió una raya de coca y por eso lo mandé al anexo, ¿no? O sea, como que en realidad la cosa no ha cambiado tanto a pesar de que claramente sí hemos avanzado en legislación y tenemos evidencia sobre qué hacen las sustancias, pero como que en el constructo social sigue pensando que la gente se enferma y es criminal. Pero ahí viene justo lo interesante de la reducción de riesgos, y perdón que ya doy interrupción, que justamente la reducción de riesgos no reduce a la persona a un consumo. O sea, en esta idea que tú dices de que ya directamente un anexo, o sea, y además reconoce que los consumos no todos son problemáticos, precisamente. Claro. Esas son diferencias como muy relevantes que aporta precisamente la reducción de riesgos, que no está peleada con tener una postura de abstinencia, que también es un camino, pero no el único. Y si se dan cuenta, la reducción de riesgos intenta trabajar siempre con evidencia, justamente gracias a todos los experimentos y ensayos clínicos que se han realizado desde aquellas épocas hasta ahora, pues sabemos que si alguien fuma un porro de cannabis, no es que esté loco o se vaya a volver loco, ¿no? Sino porque pues ya sabemos, ya hay evidencia. Entonces, sí, la reducción de riesgos siempre intenta manejar con datos, ¿no? Con evidencia científica y comprobable, ¿no? Y esto que decía Mario de justamente que no está peleada con la abstinencia, sí, eso es verdad. Justamente por eso es que queríamos como traerla aquí a la mesa, porque a pesar de que la abstinencia como que emana del prohibicionismo, no es lo mismo, ¿no? Entonces, la reducción de riesgos y daños no está peleada con un enfoque de abstinencia. O sea, si una persona decide emprender ese camino de la abstinencia y así dejar de consumir, porque pues justamente pues bueno, hay evidencia también de que hay personas que les funciona, ¿no? Y quizás también no funciona para todas las sustancias. Entonces habría que saber ahí justamente cuál es el mejor abordaje, y es donde la reducción de riesgos y daños nos sirve para ayudarnos de estas herramientas. Y por ejemplo, si llega un usuario de opioides
que el síndrome de abstinencia de los opioides es muchísimo más fuerte. Yo creo que podría ser el más fuerte de todas las otras sustancias y por lo tanto requiere de un abordaje complejo y donde los consumos se siguen llevando, ¿no? O sea, se sigue viendo, en este caso, la administración de la metadona. Claro que, pues bueno, se requiere un programa donde la persona usuaria pues tiene que ir a una clínica a que la administren y las personas encargadas de administrar pues calculan la dosis para que vaya habiendo una evolución de este consumo y de alguna forma en algún momento pues deje de necesitar esa sustancia, ¿no? Y en esencia creo que podríamos así aplicar para todas las sustancias, no necesariamente, o sea, a pesar de que el alcohol como que también solo conocemos la de la abstinencia, podemos hacer un abordaje de este tipo, pero con alcohol, ¿no? También. Sí, una de las que casi siempre sale como a la discusión, siento que es, y que bueno, además creo que es de la que más nos preguntan y que además es la que tiene más impacto en México, es el cristal, ¿no? O sea, como que yo conozco muchas personas que también trabajan estos temas y que dicen es que la reducción de daños no funciona para el cristal porque irremediablemente, digo, de entrada hay quizás un daño físico, pero lo cual aplica quizás para la mayoría de las sustancias psicoactivas, pero más bien por el tema de que a diferencia de los opiáceos, donde justamente puedes hacer como una sustitución, ir sustituyendo la sustancia, reducir dosis, etcétera, con la metanfetamina no necesariamente tenemos algo similar. Y entonces estas personas dicen, no, es que con el cristal lo único que puedes hacer es detener por completo el uso, ¿no? O sea, que tu objetivo es la abstinencia porque no puedes controlar o manejar un uso menor por mucho tiempo, ¿no? Y ahí también es donde me parece que ahí no diría tanto la evidencia, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, de repente con otros grupos sociales, con colectivos, organizaciones en México que trabajan el tema de metanfetamina, es que no necesariamente todo el mundo va a caer en este uso problemático, pero las estrategias de reducción de daños son distintas, ¿no? Claro, o sea, también puede ser ayuda psicológica, justamente para, si tú decides, a ver, como decíamos, la abstinencia es una decisión personal, porque no todos pueden, no tienen esa red de apoyo, no todos quieren, o sea, dejarlo. Entonces, pero justamente, o sea, la reducción de riesgos puede ir acompañada de la abstinencia. O al revés, pues, es decir, con otro tipo de medidas, como te decía, terapia psicológica para lograr tu objetivo, en este caso que es la abstinencia, junto con redes de apoyo y qué sé yo. O sea, sí, o sea, por eso yo creo que la reducción de riesgos sí se puede complementar con otras, como la de la AA incluso. Claro. Sí, aquí creo que hemos comentado, por ejemplo, que hay personas para quienes AA les funciona, ya sea para detener totalmente un consumo o por lo menos parcialmente. Entonces tampoco decimos que no funcione, más bien pues también dependerá la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, hay a quien no les gusta ir ahí porque hay un componente como espiritual que no les parece chido o porque tienen que ir todos los días y pues tampoco pueden o no quieren, ¿no? Pero claro, pues hay otras formas en las que las personas de repente, incluso como usuarias, podemos intercambiar consejos para decir, oye, no te enganches con esta sustancia y puedes tomar estas medidas. Quizás a algunas personas les funcionará y a otras no, pero también me parece que estamos como en este mundo donde también del lado de la salud hay como una, como todo es blanco y negro, ¿no? O sea, como de o consumes o no consumes, punto, ¿no? O sea, porque y si consumes, pues te vas a morir, ¿no? Y esto me parece que aplica incluso a veces hasta para sustancias legales, como es el caso del tabaco, ¿no? Y sí, efectivamente puede haber muchos daños, ¿no? O sea, desde el hecho de que si me fumo uno versus una cajetilla al día, pues sí, igual voy a tener daños en mi organismo, pero pues puedo mitigar esos daños, aunque quizás sí a la última hora sí algún desenlace más complejo pues acabe ocurriendo, ¿no? Claro, a mí me gustaría comentar algo de la AA que me parece, pues sí, como dijimos, uno de los caminos posibles para dejar de consumir una sustancia y que a unas personas, bueno, yo creo que ha de ser ya miles, ¿no? Decenas de varios miles de personas que les ha servido este abordaje. Lo que no me gusta es que justamente como emana de la prohibición y además está cargado con toda esta visión religiosa, ¿no? Pues manejan unos términos y unos conceptos que
híjole, ahí sí yo digo, creo que deberían de más estigmatizantes. Sí, ¿no? súper estigmatizantes. Y me gustaría incluso hasta invitarles a estos grupos a reflexionar sobre otras formas de referirnos, por ejemplo, a situaciones que ocurren, como ellos tienen documentado muy bien todo lo que le va a pasar a la persona. Normalmente, pues bueno, ellas usan todos estos términos estigmatizantes como drogadictos, ¿no? Así, entonces, y luego como si pasan, te lo reprochan como si fuera una carta astral casi, así de que ya sabíamos que iba a pasar porque eres Leo. Entonces, obvio, vas a recaer. Y eso, justo eso iba a las palabras como recaer, ¿no? Así esta parte de la culpa que es muy cristiana, ¿no? Así inunda su criterio, ¿no? Y entonces ahora las personas que recaen, ¿no? Porque vuelven a consumir, pues son personas que fueron derrotadas, o sea, bajo su misma narrativa, ¿no? Su mismo discurso, es como que ya te derrotaste. El problema es que están las personas ahí reducidas al consumo. O sea, ellos no son personas, bueno, son literal, es un drogadicto. O sea, es lo que te define y no como persona, el ser usuario de sustancia. Y lo mismo pasa, o sea, no hay una diferenciación entre los diferentes tipos de consumo. Cualquier consumo ya es una recaída, ya es un problema. Exacto. Y ahí justamente, pues estaría genial que pudieran cambiar esta forma de apreciar los consumos o a las personas, y por eso desde la reducción de riesgos y daños siempre decimos que la persona va al centro y no la sustancia, ¿no? O sea, no es tu consumo el que te define, tú eres una persona y listo, ¿no? Y justamente yo tengo un amigo cercano que atravesó un proceso de AA y como recayó, ¿no? O sea, como volvió a consumir, pues siento que eso lo ha alejado más de los círculos o de las amistades, o bueno, por lo menos de mi amistad o de la interacción que yo tenía con él, porque de alguna forma creo que es como que pues todas estas narrativas lo hacen ver como que el perdedor, ¿no? Así, a pesar de que yo no, bueno, sí, yo no veo las cosas así, pero como no se sabe de la reducción de riesgos y daños, todo lo que puede ofrecernos en estas situaciones tan complejas, pues no tenemos herramientas para enfrentarlo, ¿no? Entonces, pues por eso es que les invitamos a todas las personas que llevan estos centros a empezar a ver qué es la reducción de riesgos y daños, como para ya evitar estos términos que solo aleja a las personas de sus comunidades y las considera como, pues eso, como perdedoras, como que le deben a Dios, ¿no? Le deben sí, como que fallaste. Porque no vas a poder tener una vida funcional, ¿no? Cuando en realidad pues existen muchísimas personas que tienen un uso constante o incluso problemático de algunas sustancias que pueden mantener o sea, como una funcionalidad social de ir a trabajar, de tener una familia y demás, ¿no? Y pues ya hay que ir cerrando, chavos. Sí, y justo yo iba para allá en el sentido de que me parece que estos dos grandes conceptos, ¿no? Por un lado, la prohibición, que tiene que ver más con la política en lo macro, pero y por otro lado, la abstinencia como una cuestión más individual. Si pensamos que esas dos son las únicas vías, ¿no? O sea, en el mundo en este mundo, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con las sustancias, pues creo que vamos a seguir fallando, ¿no? O sea, sin duda, pues se puede decir que en algunos países quizás la prohibición ha funcionado para algunas cosas o que el promover la abstinencia le ha funcionado a algunas personas. Sin embargo, no es la llave mágica para todo, y en ese sentido es que pues nosotros pues siempre hablamos de que pues también tendría que haber una regulación más bien en lugar de esta prohibición completa, y que por el otro lado también, o sea, en lugar de siempre buscar la abstinencia, debería haber un enfoque de reducción de riesgos y daños, la cual incluye desde la prevención, ¿no? O sea, y también puede incluir la abstinencia, pero no como únicas vías, ¿no? Entonces creo que ese tema de la regulación creo que estaría chido hablarlo como a fondo, porque pues sí, o sea, digo, ¿qué tipo de regulación, no? Pero podría ser una por lo menos restrictiva. No ser tan cuadrados, o sea, la prohibición es así, un cuadro, no todo es ilegal. Y en cambio, una regulación que puede ser restrictiva en el sentido de, en ciertos contextos, en ciertos casos, como sucede con los medicamentos, qué sé yo, puedes permitir algunas sustancias, en fin. Sí, y que además tenemos Oye, regular también, por ejemplo, con la cannabis, que ahí está también en el limbo. Exacto. Sí, y que si en la temporada 2 tuvimos un episodio específico donde platicamos con
una invitada de México Unido contra la Delincuencia, donde justo abordamos mucho más por qué la regulación tendría muchos beneficios tanto para la sociedad, pero también para los individuos, ¿no? Entonces, por ahí chéquenlo, se los compartimos, pero bueno, queríamos retomar este tema que, si bien, como les decíamos, ya lo hemos como tocado transversalmente muchas veces, pero pues está como en el corazón, siento yo, de nuestro podcast y de la esencia. Y sobre todo a Drux siempre le gusta que platiquemos de estas cosas. Bueno, a Mario también. Digo, no porque a mí no, pero me refiero a que siento que a veces pareciera que es un poco abstracto, pero en realidad sí creo que es algo que valdría la pena que todas las personas que consumimos alguna sustancia conozcamos más, porque es tanto una cuestión que nos beneficia individualmente, pero también que nos sirve para politizarnos y apoyar este tipo de iniciativas que existen allá afuera para en contra de la prohibición y a favor de la regulación. Muy bien, pues bueno, Me vamos a encantó lo eso. más sustancioso. En contra de la prohibición, a favor de la regulación. Pues mira, yo voy a meter aquí así ¿El dedo en la llaga? Bueno, voy a meter yo aquí sembrar la duda. Tantito, Ok. ¿va? Ok. Entonces, ¿quién quiere comenzar con lo más sustancioso? A ver, empezamos contigo. ¿Yo? No, pues. Ah, pero perdón. Esa es nuestra también nueva sección. Nueva sección. Lo más sustancioso. Inserte jingle. Lo más sustancioso para Mario fue... No, en realidad hay un montón de cosas que me encantaron y que podrían ser muy sustanciosas, pero me gustaría hacer una reflexión. Simplemente nosotros aquí en este podcast, pues muchas veces nosotros tres estamos de acuerdo en las posturas, a veces no hay tanta como desacuerdo, en fin. Por eso también me gustaría invitarles en esta ocasión como también a formar un criterio, no solo quedarse obviamente con lo que decimos. Nosotros no estamos en términos generales a favor de la prohibición, pero pues también estaría bueno, pues no sé, entender muy bien también de dónde viene, como tú decías, hay países en los que a lo mejor ha funcionado esta cuestión de un bien mayor, como ponderar también este bien común, ¿no? Porque estamos muy sumergidos en una sociedad como muy individualista, donde valoramos mucho nuestras libertades, ¿no? Como el bien principal. Entonces, pues bueno, también hay otras posturas, hay otras formas de ver el mundo y pues siempre dispuestos a debatirlas. Exacto. Jalo. Tú, Drux. Yo voy. A mí, para mí lo más sustancioso de este episodio, que me gustaría que lo recordemos por siempre, es cómo es que la reducción de riesgos y daños reconoce a la abstinencia como un camino viable para dejar, o si una persona quiere dejar de consumir una sustancia, pero que no lo reconoce como el único, ¿no? O sea, también hay muchas otras formas de lidiar con los consumos, y también muchas veces lo hemos platicado, que tiene que ver mucho nuestros contextos, ¿no? Entonces, no dejemos eso a un lado. Siempre los contextos también rigen mucho de lo que nos pasa en la vida, ¿no? Entonces, pues la reducción de riesgos y daños nos puede ayudar a reconocer esos contextos y a tener el mejor abordaje posible si alguna persona quiere dejar de consumir o quiere entablar una relación más sana con cualquier sustancia, con el café que toma todas las mañanas porque le da gastritis, con la chelita que se toma todos los viernes. Entonces, pues bueno, eso fue para mí lo más sustancioso. Bueno, para mí lo más sustancioso es recordar que en este contexto de prohibición seguimos gastando muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo en policías, en cárceles, en combates contra la delincuencia, en la delincuencia relacionada con las drogas, en lugar de gastar ese dinero y ese esfuerzo en materia de salud pública, de derechos humanos, y que podría tener muchos mayores beneficios para la sociedad y para los individuos, en lugar de estar produciendo estos niveles de violencia como los que vemos en nuestro país, ¿no? Entonces, pues ojalá podamos caminar de dejar la prohibición hacia hacia una sociedad donde tengamos mayor regulación y también pues más salud para todos, todas y todes.
Muy bien, así sea. Súper. Pues muchas gracias por... Oigan, no falta todavía Ay, Dios, los más anuncios secciones. finales. Sí, cierto. Muchas secciones, muchas secciones. No, o sea, lo que queríamos hacer era como estructurar un poquito más esto de muchas recomendaciones que a veces les damos sobre pues algunas cosas que va a haber después. Entonces, una especie como de cartelera o de recomendaciones en cuanto a redes sociales. Y bueno, en esta parte me gustaría justamente, por un lado, invitarles a que escuchen un podcast que está disponible tanto en Spotify y otras plataformas que se llama Toxicomanías, ¿no? Que es un podcast donde justamente habla muchísimo más sobre la historia de Leopoldo Salazar y está muy bien hecho. Son como 8 episodios, se lo echan así rapidito. Gerardo Méndez. Con Luis Gerardo Méndez, sí, como el doctor Leopoldo Salazar. Así que pues muy divertido. Bueno, en primer lugar, me gustaría recomendar este podcast que está disponible en Spotify y otras plataformas que se llama Toxicomanías, que justamente habla sobre la historia del doctor Leopoldo Salazar. Con Luis Gerardo Méndez. Exacto, con Luis Gerardo Méndez como el doctor Leopoldo Salazar. Muy interesante. Está buenísimo. Son como 8 episodios, se lo echan rapidito. Y también recomendarles 2 cuentas de Instagram si les gusta conocer más sobre estos temas de prohibición versus reducción de daños. Una de ellas es la de @ladosismx, ¿no? Que es este portal informativo que tiene muy buenas noticias y además como basadas en la perspectiva de derechos humanos sobre temas de sustancias psicoactivas. Y también la otra cuenta es @lampudmexico, que es la red latinoamericana de personas usuarias de drogas, que aquí en México están generando mucho contenido sobre temas de justamente reducción de riesgos y daños y políticas de drogas. Así que pues síganlos y conozcan un poquito ya más. Ya escucharon a Baruch, vayan a darle follow. Así en este mismo instante búsquenlo en Instagram. Sigan a Baruch, que recomienda sobre todo estas recomendaciones. Además, no, y el último anuncio que queríamos hacer es que pues también como Disociades somos parte de un grupo de organizaciones que está impulsando un encuentro que se llama La Meta es el Camino, o sea, para personas que son usuarias, bueno, particularmente hombres gays, bisexuales, maricas, que son usuarios de cristal aquí en Ciudad de México y zona conurbada, que va a ocurrir a principios de noviembre. Entonces, si les interesa, la convocatoria estará ahí en nuestras redes sociales. Así que, pues, si ustedes son usuarios de cristal, pues chequen la convocatoria a ver si les late. Y creo que va a ser un espacio muy interesante de discusión. Muy bien, pues gracias por escuchar nuestro primer episodio. Hasta la siguiente semana. De esta 4T, recomiéndanos, escríbanos. Y... Oigan, sí, escríbanos. Ajá, pongan ahí cositas de qué les gustaría escuchar, si les gustó o no. Sí, pongan si están de acuerdo o no con el tema de la escaleta. Bueno, de prohibición. Llegó a nuestras vidas la escaleta y entonces ahora estructuramos mejor el podcast, creemos. A ver qué opinan. A ver qué les pareció. Muy bien. Bueno, pues hasta la próxima semana. Bye. Besites.